¿Cómo está? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. Pasaron muchísimas cosas en este tiempo, ¿no? En poco tiempo, desde la semana pasada hasta ahora. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Decía, pasaron muchísimas cosas. Yo, digamos, con el tema de la reforma laboral, dije muchas veces lo que tenía que decir. Creo que salió algo aparentemente atemperado, dicho por los medios así, con respecto a lo que tienen que ver los sindicatos. La reforma tenía dos basamentos, digamos, sacaron en realidad había un tercero que era tributario, que lo sacaron para que los gobernadores como Puyaro apoyaran abiertamente y a dos manos un proyecto de reforma laboral que sin ninguna duda había que modernizar en Argentina el mundo digamos las leyes en relación al mundo del trabajo. Ahora, ¿de qué forma y cómo? Creo que no estoy de acuerdo. Creo que debería haber acuerdos fundamentalmente con los involucrados, ¿no? Y en los medios se habló permanentemente de como de algún acercamiento, algunos beneficios, digamos, en la reforma laboral para los sindicatos. En realidad es una engaña pichanga. El modelo sindical argentino, tal cual lo conocíamos, no existe más a partir de si se sanciona definitivamente o la media sanción que falta en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Escuchábamos a la senadora Bullrich, digamos, que llevó adelante la estrategia del gobierno y el proyecto del gobierno en el Senado, decir, se termina la verticalidad de los sindicatos. Yo creo que lo que se está promoviendo en Argentina son sindicatos por empresa, donde cada trabajador junto con sus trabajadores en esa empresa van a hacer lo que pueda, y que imagínense una pyme chiquita donde el empleador es muy fuerte, el tipo de convenio colectivo que puedan lograr, y eso va a prevalecer sobre el nacional. La idea es que los trabajadores en general tengan organizaciones sindicales muy débiles. Habrá, a lo mejor en el futuro, algunas empresas grandes que tienen 10.000, 15.000 trabajadores, donde si se forma un sindicato ahí adentro, porque esto es lo que promueve la ley, estoy hablando de lo que pasa, que promueve la ley, van a otorgar personerías gremiales muy rápido, que son las que negocian las condiciones laborales y salariales, los convenios colectivos, y habrá empresas donde de alguna manera tengan su propio sindicato para negociar, y a lo mejor por ser grandes empresas y donde los trabajadores tengan una conciencia y una fortaleza por ser muchos, tengan alguna fortaleza a lo mejor y puedan negociar condiciones dignas de trabajo. Ahora, insisto, en pequeñas empresas de 4, 5, 10 trabajadores, 20 trabajadores, con un empleador económicamente fuerte, incluso muchas veces políticamente o socialmente es muy fuerte, con vínculos con poderes del Estado que le permitan ante cualquier alternativa recostarse más sobre el lado del empleador, que de esos 15, 10 trabajadores, nos vamos a encontrar que van a tener condiciones muy disímiles. A lo mejor cruzando una calle, la empresa de este lado va a tener una situación, y cruzando la calle la misma actividad va a tener otra situación totalmente desfavorable, porque va a prevalecer lo que suceda en esa empresa a contramano de lo que hoy sucede en el modelo sindical. Siempre se habló del unicato sindical, donde un sindicato fuerte se junta con las cámaras empresarias. Que tiene que tener representación en varias provincias. Pero digamos, la rama de la actividad están distribuidos por el sistema de uniones o federaciones en todo el país, y se negocia fuertemente y de manera progresiva a favor del trabajador. Esto desaparece como tal. Mire, le doy un ejemplo, Carlos. Vamos a llegar al extremo que en el propio ámbito de la educación sabemos que un porcentaje menor, que este gobierno promueve que sea mucho mayor. Es más, seguramente hay gente muy contenta porque se viene una reforma en el ámbito de la educación a nivel nacional, porque el gobierno nacional promueve una reforma a nivel nacional en el tema educativo, para que proliferen las empresas educativas. Entonces, un propietario, conocemos incluso vinculado a las cuestiones confesionales, que tenga 10, 15, 20 escuelas, va a promover un sindicato para sus 10, 15 escuelas,
y va a tener un convenio propio, esta ley permite. Entonces, hay algunos sindicatos que dicen que son, aunque tienen baja afiliación, pero son los que representan a ese sector por personería gremial, van a empezar a correrse porque la patronal va a decir, fijaste hasta dónde llegamos, hasta la educación. Y decir, che, ármense ustedes, acá hay negocios con ustedes. Total, acá no hay muchos afiliados de ese gremio, ¿entendés? Claro. En el transporte, de hecho, los metrodelegados hoy no tienen personería. Esto promueve la personería a los 6 meses. Y vos decís, pero vos estás defendiendo la casta sindical. No, estoy defendiendo al laburante porque sindicato fuerte, tenés derecho fuerte. Tiene mejor posibilidad de negociación. Pero claro, contra empresarios que, a ver, que son multimillonarios, tienen estudios de abogados gigantescos, pagan los mejores abogados laboralistas para, permítame la expresión, Carly, para cagarte la vida. Entonces, necesitas gente, sindicato fuerte, porque si no te pasan por arriba. A ver, si no hay que librar la balanza, el que tiene la plata, a ver, esto el Martín Fierro hablaba que la telaraña agarraba al más débil. Para no decir. Entonces, si vos tenés una empresa fuerte, con abogados conocidos fuertes, estudios laboralistas fuertes y una estructura y un sindicato con 20, 30 tipos o trabajadores, lo que sea, entendés que esto viene realmente. No es una pavada lo que está pasando. Incluso, y el trabajador no tiene tampoco recursos económicos para poder pagar un estudio más o menos. Incluso está pasando algo que también tiene que ver con los delegados. En la parte de práctica desleal, además, los delegados los debilita. La figura del delegado gremial va a ser un amigable componedor si la ley está sale así. Realmente va a tener muchas dificultades con el famoso delegado sindical, el que era respetado. Va a tener un montón de limitaciones a la hora de ejercer la actividad sindical, siempre a favor de la patronal. Y a ver, yo no estoy haciendo apología del sindicalismo acá, lo que digo es que en Argentina empresarios son 50 y trabajadores son muchos más, hablando en términos de ejemplos, ¿no? Para que se entienda lo que quiero decir. Pero hay muchos empresarios muy fuertes, por supuesto que después habrá que ver qué pasaba con los juicios, todo. A ver, todo había que reverlo pero hay cosas que son increíbles que están pasando. Es más, hoy no sabemos a quién se le va a aplicar esta norma. Ayer escuchaba los debates donde había alguna cuestión un poco clara de la partida hasta cuándo incluso esta norma va a aplicar. A los nuevos contratos, a los contratos vigentes. Un panorama bastante complejo. En ese marco, decía, había gobernadores que apoyaban. Mire, yo te voy a decir algo. Ahí en pantalla está Gildo Fran y Maximiliano Puyaro. Yo durante mucho tiempo, el año pasado, casi todo el año, planteaba que Santa Fe iba en su sistema político, en su forma de cómo se estaba gestionando políticamente, algo muy parecido a lo que era Formosa o Santiago del Estero. ¿Por qué lo hacía? Porque veía una reforma constitucional con el objetivo de una reelección. Podríamos conjeturar de alguna manera alguna predisposición del gobierno a generar una justicia cercana, cambios muy repentinos, todo lo que se escucha y se habla, ¿no? Del Poder Judicial. A lo mejor era necesario, pero no sé, habría que ver cómo se llevó adelante, cómo se está llevando adelante. No hablo de las nuevas personas que van a asumir porque hay que verlas andar, digamos, ¿no es cierto? Hay que dejar sudar el tiempo en ese sentido. Yo hablo de la parte política, de cómo se está tejiendo. Hablaba de un sistema político, de una legislatura totalmente adicta, te diría que ya ni dignidad de escribanía, porque el escribano es una figura importante en el mundo del sistema jurídico. Esto era firmar y irse, hacer una cosa. Pero la verdad, insisto con este concepto, pensé que Puyaro iba, y lo digo un poco con ironía, a alcanzarlo a Gildo Infran, y la verdad que no le llega ni a los talones. No le llega ni a los talones, porque por ejemplo, miren, le voy a dar un dato. En Formosa, espere que lo encuentro acá porque hablo con gente de Formosa, hasta ayer, no ahora con esta nueva nuevo
aumento a la fuerza policial que se dio en el marco de un conflicto muy serio. La policía de Formosa, un recién ingresado, cobraba 1 millón de pesos más adicionales, o sea, cobraba más que en Santa Fe. Un suboficial retirado mayor con 35 años de servicio cobra hoy 2.900.000 pesos en Formosa. Esto es hasta fin de febrero porque se renegocia. En Formosa, y usted me va a decir, pero otra vez con el populismo, el kirchnerismo, no sé, explíquemelo como quiera. Yo le voy a decir, en Formosa, pero es la realidad política. Cuando hablamos de acceso a la educación, los chicos entran con mochila, con zapatilla, con guardapolvo, todos iguales a la escuela. Eso? El Estado. El Estado provincial. El Estado. Entonces, yo digo, y los docentes hoy cobran más en Formosa que en Santa Fe, cuando el costo de vida en Santa Fe es altísimo. No le tocaron el sistema provisional como lo tocaron en Santa Fe. Y vamos a decir, pero pará, ahora lo está defendiendo a Gildo cuando el año pasado lo ponía todo como algo malo que Santa Fe iba. No, yo al contrario, estoy diciendo, miren lo mal que estamos nosotros, que Formosa, que siempre la criticamos de su sistema político, está mejor que nosotros en algunas cosas. ¿Se da cuenta que una cosa es loco lo que está pasando? Y creo que lo que vos decís, Maxi. Entonces me rectifico y le pido disculpa al pueblo formoseño cuando yo lo ponía como ejemplo, porque la verdad que nosotros también tenemos malos ejemplos. Claro. La verdad que nosotros también tenemos malos ejemplos. Vos sabés que esto que vos estás diciendo de que le dan a los chicos un guardapolvo, una zapatilla, una vestimenta, los útiles escolares y un montón de ventajas, además de la comida. No es un populismo, porque muchos dicen, no, pero esto es populismo. Es que está entendido así. Está entendido así, pero yo creo que si vos lo ves desde la perspectiva del chico, de la mentalidad que tiene un niño, se siente igual, se siente con posibilidades de estudiar, ¿entendés? Y no se hacen diferencias sociales dentro de la misma escuela. Con lo cual yo creo que no hay que verlo como que el gobernador hace política populista con esto, sino que hay que verlo también desde la persona que está estudiando, digamos, que empieza a estudiar, ¿no? Populismo es repartir plata a gente para que no labure y para que te vaya a votar, hablar a la tribuna, eso es populismo. Ahora, darle una zapatilla, un guardapolvo, son necesidades acceso a la educación, digamos que facilitar el acceso a la educación no es populismo, es una necesidad, porque no olvidemos que la educación es un derecho social. Te voy a decir más. Vivimos con Carlos una experiencia, estamos en comunicación con Buenos Aires, vamos a hablar con un docente, ¿no? De mucha trayectoria, dijo palabras muy duras en un medio acá de Santa Fe hace un par de días, tuvieron una repercusión impresionante. La verdad que este tema siempre pasó al revés. Los docentes, la policía, que no está agremiada, sindicalizada por una cuestión legal en el mundo, sí, siempre esperaba que los docentes hicieran buenos acuerdos para ser empujados salarialmente, y como dicen, bueno, este gobierno que hacía publicidad de gestión con la policía, sí, se encontró que tenía problemas en su principal herramienta de campaña en este concepto, ¿no? Bueno, esta vez fue al revés. La policía empujó un aumento muy importante que ahora debería repercutir, entiendo yo, en los otros, que es necesario, era necesario, pero no por es supuesto que sea exigido correctamente, innecesariamente. Hay un montón de cuestiones que se planteaba por parte de las fuerzas policiales. Ahora vamos a eso, porque mira, tenés razón, es necesario. Ayer veníamos de viaje, veníamos por la autopista con Carlos, estábamos en Buenos Aires por todos los acontecimientos que se están dando en Argentina, y pasamos antes de entrar a Rosario. Carlos tiene una trayectoria en el sistema penal de mucho tiempo, juez, y yo la verdad fue profe universitario, ¿viste? Cuando uno tiene una persona cercana que fue profe, la tiene como consulta, ¿viste? Pasa eso. Y yo le digo, che, Carlos, ¿qué pasa que hay tanto? Policía, usa otro término más callejero, yo cuando estamos fuera del aire. Le digo, ¿qué pasa que hay tanta policía haciendo? Había 30 agentes parados contra la ruta. Siempre hay. Y le digo, no, a mí se debe ser el cambio de hora, que yo... Bueno, pasamos la circunvalación, había 30 policías más. Le digo, Carlos, vamos a ayudarlos, porque estaban haciendo dedo. Me dice, bueno, llevamos 2 agentes. No voy a decir ni si sexo femenino, ni sexo masculino, nada. 2 agentes.
venían del extremo norte de la provincia. Entonces nos pusimos a charlar porque digo yo, che, son seres humanos como nosotros, ¿no? No son extraterrestres, digo, porque tienen derecho a hablar con... Entonces por eso no las identificamos, no decimos quiénes son, pero hablamos humanamente con estas personas. Entonces, por ejemplo, el costo del uniforme, le dan talle mucho más grande porque medio que para todo iguales, ¿viste? Después tienen que andar viendo si lo pueden arreglar o no. Le dan algunos talle 50 y son talle 40, ¿viste? Sí. Una camisa del uniforme, 80 lucas, un pantalón 100, un borcego 300. Se lo tienen que arreglar, digamos. Pero además, con el salario ese se la tienen que arreglar. Traslado. El tema de salud mental también, Maxi. Traslado, ahora nos vamos a meter esa parte. Traslado. O sea, vos imaginate que caminan Rosario o patrullan Rosario y después a la salida de Rosario hacen dedo para volverse a la casa. Vos me da la seguridad de la seguridad, digamos. La protección de ese trabajador de la policía. Y nos encontrábamos con algo. En el medio del traslado, además de la cantidad de kilómetros que hacen, de la forma que estamos contando. Claro, son muchos kilómetros, ese es el tema. Al otro día se levantaba, atendían su casa y a la noche ya estaban viajando de vuelta. Claro. Entonces en ese contexto está lo que vos decías, la salud mental. La salud mental y el tema de lo que nos comentaban es que, por ejemplo, se pierden varias horas desde la salida del trabajo hasta llegar a sus casas, cuando son domicilios muy en el norte, ¿no es cierto?, en el norte de la provincia. ¿Y por qué viajan a Rosario, que son casi 200 y pico, 300 kilómetros? En el marco de esta emergencia también seguridad. O más de 300 kilómetros en algunos casos. Y van haciendo dedo y hacen dedo y no todo el mundo se va a tu Son hombres y mujeres que hacen dedo. Sí, hombres y mujeres. Quiero aclarar que los docentes también le pasan y a veces de noche están haciendo dedo porque obviamente no llegan hasta la casa. Una vez que llegan a la casa tienen que hacer las necesidades básicas, saludar a sus familiares si tienen familia, etcétera, y además al otro día está preparar para volverse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a veces, yo te lo he comentado algunas veces en el programa, conversando con algunos de los funcionarios, inclusive algunos ya de varios años, por ejemplo 10, 15 años de antigüedad, que ya tenían cargo de comisario, estaban 15 horas para volver al domicilio. Sí, sí. Entonces, parecía mentira, ¿no? 15 horas sin dormir, después de salir de guardia, para ir hasta el domicilio. Entonces, se quejaban un poco también del tema de los traslados, o nos decían que el reclamo fue también por eso, y también por el tema de salud mental, ¿no es cierto? Que la salud mental hace no solamente a la presión que se ejerce, sino al trato humano, ¿viste? Porque sí, claro. ¿Cuáles son las exigencias que vos tenés en un lugar, ¿no es cierto? Y muchas veces que cuando digamos de buena manera, que a veces la autoridad no piensa en una persona que aplica una sanción, cuando le aplica una sanción, o no piensa a lo mejor cómo puede influir eso psicológicamente. Por eso yo digo, las exigencias del trato humano es muy importante. Exigencia, mira, esta semana, este conflicto de policía que duró bastante en Santa Fe, empecé a tomar contacto con distintos agentes que uno conoce por ahí, amigos que terminaron la escuela con uno, esas cosas. Y a mí hay cosas que me llaman la atención. A ver, ¿cómo te paran en la ruta para meterte multas? Digo yo, no, ¿cuál es el sistema de prevención? ¿Meterte la multa? Digamos, no debería haber una prevención. No hay un fin de recaudatorio. Le advierto a Poletti, hablando también de la ciudad de Santa Fe, nos ven en Rosario, en Rafaela, pero quiero hablar de la ciudad de Santa Fe, que es capital de la provincia. Le advierto a Poletti también, advierto que Poletti también da esa sensación, advierto también que Poletti da esa sensación de que tiene más un fin recaudatorio que de ordenar el tránsito, porque a ver, es impresionante, no hay una persona con la que vos no hablé que pareciera que no tiene una multa. Me preocupa la señalización de las cámaras, realmente están todas identificadas claramente, hay carteles, hay avisos, digamos, es una... que no sea algo sorpresivo para el ciudadano, sino que el ciudadano sepa que si va a tal velocidad le van a hacer una multa. Yo digo, hay que tener siempre buena fe. Yo no digo que en esto haya buena fe, no sé, no quiero... Vamos a hacer una investigación al respecto, vamos a recorrer la ciudad y vamos a mostrar lo que pasa. Porque, pero la verdad que a mí me da un poco vergüenza ajena, porque la persona que viene de afuera llega a su casa en algún momento y tiempo después le va a caer una multa, porque es una odisea andar hoy con la cantidad de control. Y vos decís, che, pero ¿y la prevención cuál es? No sé cuál es la prevención. Sí está la condena
ante la infracción. Es como si la multa ya sería la prevención. Eso sería un poco claro, la idea de. Un poco como hablábamos alguna vez con el delito, ¿no? Si sirve meter presa a la gente como manera de prevenir. Bueno, nada, es una disgregación que tenía. Antes de meternos a hablar con la persona que tenemos en línea, entonces hablaba con distintos actores y a mí me quedó una sensación, Carlos, y pregunto: ¿será cierto que los policías de a pie tienen que parar al menos obligadamente 5 personas por día? ¿Será cierto? Porque en esa hoja de ruta tienen que agarrar y decir: hoy paramos 5 personas por el antecedente, pedimos DNI, no lo tienen, lo demoran. Permítame. El 10 bis, averiguación antecedente. La ley orgánica de la policía. Internamente a la policía le llama el 10 bis. Claro. ¿Será cierto que los demoran? Permítame una expresión poco académica, Carlos, discúlpeme, señora, ustedes están seguramente... ¿Es verdad que paran gente al pedo en la calle? Pregunto, no sé. Porque a veces se demora una persona porque no tiene el DNI, es un buen tipo, que lo están parando por su aspecto. O sea, digo, ¿eso forma parte de estadística que después la vemos en la política y se vende en los medios? Claro, porque la verdad, y esto permitime, Carlos, que lo diga como lo siento, hay que dejarle romper la bola a la gente y solucionar los problemas. No boludear con estas cosas. Hablo llano porque estos son temas que la gente se cansa. Ahora, por supuesto, si a mí me dicen este tipo de actividades está previniendo muchos delitos porque yo paré gente que tenía armas, claro, bueno, que me lo rebatan. Pero espero que no estén parando gente al pedo, a eso voy, ¿me entendés? Que molestándola. Pregunto, por eso pregunto. A veces lo paran porque no tiene antecedente, no tiene, documento, no tiene identificación. Y no se puede saber cuál es la identificación, porque si vos lo para acá y tu casa está ahí, ¿qué ha pasado en la pandemia? Y te demoran. Está la casa a media cuadra y te llevan a la comisaría a los golpes o empujones, cuando la persona estaba a media cuadra del domicilio. Eso es injusto, eso no es justo. Pero si la persona no se sabe de dónde viene, o los datos que da no son reales o no son ciertos y no tiene identificación, sí, es correcto que la policía lo demore para averiguar si tiene antecedentes. Vamos a seguir. Pero el problema es que eso sea una estadística solamente. Claro, por eso digo, si solucionan un problema, bueno, la verdad que me fui al diablo con lo que acabo de decir, hablé mal, discúlpeme, señora, que hablé en estos términos, pero hablo para que todo quede claro. Yo digo, hay policías que tienen que salir a la calle para cumplir con un rito de 5 personas por día, para cumplir con una estadística. Si es esto. Ahora, si es una forma de trabajo, pues si, para que el policía labure estamos haciendo esto. Claro. A ver, nada, es una discusión que tiro, y si es cierto, porque yo tampoco sé cierto. Son cosas que fui armando conjetura a partir. Nos comunicamos con Buenos Aires, ¿no? Está Romero en UDA, CGT, en línea. ¿Cómo le va? Gracias por... ¿Qué tal, Sergio Romero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto charlar con ustedes. Antes de hablar, quiero hacerte escuchar esto, porque me parece muy importante. Del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos. Cuando decimos ningún policía, ni hombre ni mujer del servicio penitenciario, decimos todos, incluyendo al personal técnico administrativo o al personal que está en el 911. Todos van a percibir como mínimo un sueldo de 1.350.000 pesos en la provincia de Santa Fe. Básicamente, el gobernador de la provincia dice que ningún agente de la policía va a cobrar menos de un millón, bien, vale la aclaración, un piso de 1.350.000 pesos. Claro, ese sería el piso básico del sueldo. Ninguno. Bueno, ¿qué va a pasar con los docentes? Me voy a explayar un poquito. Más allá de entrar a valorar las cuestiones económicas, yo quiero hablar como santafesino y me siento muy preocupado
por el clima social que se vive en nuestra querida provincia de Santa Fe. Yo no podía creer todos estos días, prácticamente Santa Fe, la cadena nacional, en los principales medios nacionales, una provincia muy valiosa en su historia, muy valiosa con la fuerza que tiene, es una de las 3 provincias más importantes del país. Y cuando digo más importante del país, estoy hablando de Argentina, uno de los países más importantes de Latinoamérica en cantidad de habitantes y uno de los más importantes en el mundo en el reconocimiento social. Entonces me preocupa que mi provincia esté así. Entonces me hago la pregunta y digo, ¿qué está pasando? Y evidentemente, en pocas palabras, no se está gestionando correctamente en la provincia de Santa Fe, porque se atacan cuestiones sensibles que en cualquier sociedad moderna deben estar protegidas, tuteladas por el gobierno y puestas en valor, cosa que ahora no sucede. A mí me parece que llevar a 1.350.000 pesos el salario, llamémosle mínimo, que ningún trabajador de la policía, ni administrativo, ni personal de calle va a ganar menos que eso. A mí me parece un acto de justicia, aunque sigue siendo poco, me parece que deberían ganar mucho más. Y tuvieron que expresarse los compañeros trabajadores, porque son trabajadores que pertenecen al Estado provincial, para que el gobernador salga y en pocas palabras haga un reconocimiento económico que lo debería hacer sin que sucedan este tipo de cosas. En paralelo me tiene muy preocupado y ocupado lo que significa el sector que yo represento, el sector docente. Algo tan sensible en el mundo reconocido como cuestión importante de desarrollo, y Santa Fe tiene como un achicamiento en el reconocimiento social de los trabajadores de la educación. Esto también es falta de gestión. Yo soy muy respetuoso de la democracia, me parece que hay que ser respetuoso. El gobernador Puyaro ha sido elegido por el voto de los ciudadanos y por lo tanto hay que hablar con la realidad que estamos viviendo, pero con respeto también. Las urnas en su momento dirán el resultado de su gestión. Y fíjate, a modo de ejemplo numérico, un maestro de grado en la provincia de Santa Fe, en un cargo, el salario mínimo, salario inicial, gana más o menos 848.000 pesos, creo. En un cargo. Hay gente que no puede en el tiempo sumar 2 cargos y está con ese cargo trabajando mucho tiempo. Y yo lo he explicado hasta el cansancio. Con ese salario, padres de familia tienen que sostener todo lo que implica vivir y pagar necesidades indispensables con 800 y pico de mil de pesos. Salario que ya no está por debajo de la pobreza, está más cerca de la indigencia. Pero ahí no termina el ejemplo. Si uno tiene el máximo de antigüedad en la docencia, o sea, el 120%, ese valor se va más o menos a 1.120.000 pesos. O sea, después de haber trabajado toda tu vida en la educación y estás a punto de jubilarte, vas a percibir 1.120.000 pesos. Bueno, esto trasladado a horas cátedra pasa lo mismo. Los valores andan ahí alrededor. Un docente con 30 horas cátedra son 890.000 pesos.
y después de toda su vida de trabajo con el 120 está en 1.300.000 y pico el profesor. Entonces, hay algo que la gestión no está viendo, no está evidenciando. Y yo esto también, como soy respetuoso de la democracia, yo esto lo he dicho infinitas veces, o sea, la gestión del ministro de Educación ha sido deficiente, pero deficiente, y para subrayarlo a esto, con un déficit de la economía que para poner en valor el salario tendríamos que estar hablando de más del 30%, cosa que creo que no va a ocurrir el próximo miércoles. Va a haber una oferta muy por debajo. Entonces el gobierno termina laudando, termina decretando el aumento. O sea, va a ser diferencia entre tenemos trabajadores. una paritaria que termina siendo un papel pintado porque no podemos nunca ponernos de acuerdo con el empleador. ¿Va a ser En diferencia cuestiones entre tan sensibles trabajadores? como es el salario. ¿Va a ser diferencia entre trabajadores? ¿Eso es lo que está pensando? O sea, ¿va a aumentar un 30 o un 40 a la policía y a los docentes no? O sea, ¿eso es lo que podría pasar? Claro, yo no creo que al docente, porque hay como una pérdida de puesta en valor del gobierno con respecto a los trabajadores de la educación. Que yo lo he dicho hasta el cansancio, en épocas difíciles que ha vivido la Argentina, ha estado presente con ausencia del Estado. Y aparte, quiero decir esto, Santa Fe tiene dinero. Santa Fe es una provincia grande que tiene dinero. Ahora, que los dineros estén mal administrados y repartidos en los lugares que no tienen que repartirse y producir carencias en cuestiones tan importantes como es el sistema educativo, después han tomado medidas esto lo tiene que saber la sociedad, los padres particularmente. Se inventaron el rubro asistencia perfecta, que en otros lugares, como por ejemplo Mendoza, se llama presentismo. Asistencia perfecta, que implica, en pocas palabras, para no aburrir a la audiencia, ir a trabajar en el estado que estés. Si estás óptimo, mejor, y si estás enfermo, igual tenés que ir a trabajar, porque si no, ese mes perdés esta asistencia perfecta y la cobrás si estás bien y te reintegrás el próximo mes. Pero no termina ahí. Es tan grave que es una cifra en negro. O sea, el Estado promueve cifras en negro. No hay aportes a la caja. Sí, y engorda más esas cifras sin aportes que el propio salario, digamos. Por ahí aumenta un 12%. Exacto, a veces termina siendo cosa más importante que el propio salario. Entonces, no hay aportes a la obra social, a la caja de jubilaciones. Y después lo que más me preocupa y me ocupa, que yo lo estoy diciendo en algunos medios nacionales también, y les agradezco a ustedes la oportunidad de poder expresarme, me preocupa el sector de los jubilados. O sea, los jubilados deberían cobrar en paralelo al activo la mejora salarial. O sea, se le otorga una mejora que lo cobran a los 60 días. Es decir, algo tan sensible como haber trabajado toda la vida y no ser reconocido por quien gestiona, por el gobierno provincial. Después quiero agregar algo. Yo no sé qué tipo de relevamiento tiene la provincia con respecto a las escuelas. Acá también tiene mucha culpa el gobierno nacional, porque ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno nacional en este sentido? La estrategia que tiene el gobierno, que está claro por las medidas que tomó, que va a tomar, que ahora les voy a dar algunas primicias, implica darle toda la responsabilidad sobre el sistema educativo a las provincias y sacarse de encima lo más que puedan a la educación a nivel nacional, cuando el Estado nacional es el que debe garantizar el financiamiento y el funcionamiento del sistema educativo. Pero ¿por qué digo esto? Ustedes se imaginan, hay provincias que son políticamente pequeñas y no pueden afrontar una responsabilidad como sostener un sistema educativo. Prácticamente el gobierno nacional ha desfinanciado el sistema educativo.
Yo voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está siempre hablando conmigo y me dice, siempre terminamos hablando de vos. Pero he transitado tanto el sistema educativo que algunos ejemplos los tengo que poner. Yo soy docente de una escuela técnica. Los talleres de esa escuela técnica, que es, a mi juicio, la escuela más importante de la ciudad de Santa Fe, por la magnitud de su edificio, las carreras que da, esos talleres que son enormes, yo tuve la posibilidad con un compañero arquitecto también de hacer los planos, buscar el financiamiento en aquel momento en el CONE y construimos semejantes talleres. Yo los otros días estuve en la escuela y me dio lástima verlo. O sea, todo lo que nosotros construimos están sin cuidado, en muchos lugares se llueven y así podemos repartir este comentario en otras escuelas. Escuela técnica, que esto yo se lo planteaba al secretario de Educación a nivel nacional y quiero que tome nota el ministro Goiti. La escuela técnica no es un secundario común. Hoy, un egresado de escuela técnica, hay 80 tecnicaturas y tal vez un poco más también. Técnico electricista, mecánico, maestro mayor de obra. Forma profesionales la escuela técnica. Sale de una salida laboral, Sergio. Le da un título para salida laboral. Se matricula, claro, como se matricula, por ejemplo, Carlos Rena en su colegio profesional, como se matricula un médico en su colegio profesional, el técnico para ejercer y con responsabilidad civil también se matricula en su colegio profesional. Entonces, ¿cómo le vas a achicar el presupuesto? Estás haciendo referencia técnica, para que la gente entienda y te siga la línea, la que no es del ámbito o del sistema educativo, sí, claro, a que el presupuesto nacional derogó, por ejemplo, los fondos que se destinaban a la educación técnica. Eso es lo que estamos haciendo mención, ¿no? Así claro. Es. Y otra aclaración, para que quede claro de lo que estamos hablando. Hay que decir que te complemento algo de lo que vos estabas mencionando, para que la gente que no conoce la educación técnica lo sepa, que un chico de 18 años ya recibe o puede recibir el título de técnico. Técnico profesional. Profesional, claro. ¿No es cierto? O sea, eso también es importante, porque a veces los chicos no quieren seguir estudiando muchos años en una universidad porque es muy costoso. Tiene una pronta salida laboral. Tiene una pronta salida laboral, eso es lo que más debería estimular el Estado. Yo sé que vos decís chicos con cariño, pero son jóvenes. Sí, ya son jóvenes, sí, jóvenes que se incorporan con responsabilidad civil al mundo del trabajo. Mirá que te voy a decir otra cosa que está pasando hoy. Aparte también hay mujeres, hay muchas mujeres que estudian también. Sí, por supuesto. Son el jóvenes. Colegio Profesional de Técnicos de Santa Fe tiene numerosas profesionales técnicas, colegas que ejercen su profesión. Claro, que ya tienen un título. Pero quiero también darles otra información. Se está charlando en el día de hoy, todos los sindicatos que tenemos representación en el nivel universitario, porque se sancionó la ley, no se aplica el presupuesto que la ley dice para mejorar salarios, para mejorar la ciencia y la tecnología en las universidades y otras tantas cosas. Está también judicializado esto, ¿no? Las universidades habían sacado un amparo que ahora lo apeló el gobierno nacional también. O sea, síntesis, está sin recursos la universidad. Entonces estamos analizando un plan de acción que no me puedo adelantar, pero se está pensando en medidas de acción directa para ver si podemos despertar el interés del gobierno nacional. Y quiero dar otra información. Ustedes saben que se presentó en el Pacto de Mayo un borrador de una ley de educación, una nueva ley. Sí, la ley de libertad educativa, algo así, ¿no? Claro.
Que promueve el presidente Milei. La promueve el presidente Milei, ¿no es cierto? Que produce numerosos cambios en el sistema educativo. Ya prácticamente derogada la Ley de Educación Nacional, perdió valor la Ley de Financiamiento Educativo, no hay más Fondo Nacional de Incentivo Docente, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, porque esto lo estoy charlando con las autoridades nacionales, hay casi la certeza de que en marzo va a ingresar al Congreso esto. Entonces, fíjense ustedes, ¿y con quién lo están charlando? Para que la gente entienda, porque si no, puede haber cosas que la gente común no entienda. La Ley de Educación Nacional, o de Nacional de Educación, lo que plantea es cómo organiza el sistema en todo el país, que es la 26.206, que rige desde hace varios años en Argentina, que vino después de la famosa Ley Federal de Educación. El gobierno de Milei, a través de esta propuesta que comenta Romero, que es la Ley de Libertad Educativa, promueve, digamos, derogar todo ese pasado hasta hoy de la educación y armar un sistema nuevo. Con un montón de cuestiones, como por ejemplo fortalecer lo que es la gestión privada de la educación y un montón de cuestiones que venimos discutiendo, que venimos viendo en este tiempo que se está discutiendo. No aclaro esto para que se entienda hacia dónde va la charla. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno nacional, acompañado por muchos gobernadores? Fíjense ustedes lo que pasó ahora en la votación en el Senado con respecto a la reforma laboral. O sea, hay muchísima incidencia, no quiero usar la palabra culpa, en lo que decidieron los gobernadores. Sí, responsabilidad política. Responsabilidad política. Claro. Como Santa Fe, que entre paréntesis Santa Fe, permítame interrupción porque le voy mechando con cosas que me parece bueno aclarar, sobre el sistema educativo declara la esencialidad, con lo cual Puyaro se abraza a la reforma laboral, porque en Santa Fe va a ser esencial la educación con un 75% de presencia asegurada, con lo cual cualquier docente podría estar expuesto a sanciones si no se cumple con esto. Quiero aclararlo porque en el fondo hay una tendencia a encorsetar cualquier reclamo legítimo. Eso es lo que, no sé si coincide, pero es un poco el análisis que venimos haciendo. Sí, también está eso que estamos charlando, la esencialidad de la educación. Pero la educación debería ser esencial no solamente limitando el derecho a la expresión, el derecho a huelga, a las reuniones. Debería ser esencial en los salarios, en la infraestructura escolar, en formación y capacitación, donde hay ausencia del Estado. Entonces, y no están funcionando bien las cosas. Mañana, por ejemplo, hay una reunión acá en educación, porque hay un proyecto de analfabetismo que se está desarrollando, y lamentablemente los sindicatos no concurren, están invitados obviamente. Es decir, estamos enojados todos y no encontramos un escenario donde podamos poner en valor al sistema educativo argentino. Entonces, y pasa esto que se sancionó en el Senado, media sanción, esta reforma laboral con la anuencia de muchos gobernadores, entre lo que está Puyaro. Entonces, a ver, esta reforma laboral es un retroceso, no cabe ninguna duda, no solamente en cuestiones colectivas, sino también en cuestiones individuales, un retroceso. Va a poner yo me reía porque, voy a poner un ejemplo, dice, no le dimos al sindicalismo el 6% sobre las obras sociales. Y yo tengo anécdotas para contar. Sí, el aporte, entre el aporte y la contribución se suma esto del 6% para que las obras, que es de los afiliados, para que funcione la obra social, ¿no? A ver. Que ya venía así. La ley dice eso, pero en la práctica la Superintendencia de Salud, la que tiene que enviar los dineros a las obras sociales, nunca da el 6%, le da lo que puede y lo que quiere. Que es de los trabajadores, digamos, que ponen para su salud, no es del Estado. Es la plata de los trabajadores. Entonces, a ver, la ley puede decir lo que quiera, ahora tiene que estar la voluntad política del gobierno de transferir ese 6%, cosa que en la práctica no ocurre. Entonces, sancionar leyes que después no tienen el respaldo de la realidad. Yo les digo honestamente,
como inicié la nota, estoy muy ocupado. Santa Fe es una provincia muy importante y mirar lo que fue cadena nacional los otros días muestra claramente la falta de gestión. Yo diría, y me van a decir, vos estás loco lo que estás diciendo, la inexperiencia en el cargo, porque una cosa es ser ministro de tal cosa en el gabinete y otra cosa es tener la responsabilidad máxima de gobernador. Me parece que hay que empezar a gestionar distinto. Yo ya lo había dicho esto, hay algunos ministerios que hay que reverlos. El caso de educación, yo no estoy echando a nadie, pero sí hay que reverlo. No puede haber el divorcio que hay entre el ministro de Educación y los trabajadores de la educación. Entonces, ¿qué dice el gobernador? No, nosotros estamos mal con los sindicatos, con los docentes no. Y no se dan cuenta que la mayoría de los docentes están sindicalizados. Entonces, a ver, ni siquiera aprecian la realidad como tal. Es una cuestión de piel. A ver, la realidad es que más allá que el docente esté o no sindicalizado, con cualquiera que hables no tiene onda con el gobierno. Hay una cuestión de que la gestión llevó a una relación, permítame ser medio drástico, pero medio rota, o sea, y encima con un ministro que tiene dificultades para comunicarse con el conjunto de los docentes, incluso más allá de los sindicatos. Quiero plantear esto, porque si no, les damos la razón al gobierno que hablamos de los sindicatos y de gobierno. En realidad es una relación testa a testa que está mal, me parece a mí, a más allá de la relación con los sindicatos, ¿no? Sí, tendríamos que tener, yo siempre uso esta frase, en un país tan interesante como Argentina y en una provincia tan importante, hay que construir de manera conjunta. Claro. Es decir, el Estado y quien gestiona a nivel nacional o la máxima autoridad provincial puede tener muchísimas ideas, pero tiene que construir con los que representan al mundo del trabajo, los que tienen mucha incidencia en términos sociales, y no hay diálogo, es decir, está roto el diálogo con el mundo del trabajo. Entonces, por eso la gestión no tiene fuerza, la gestión tiene problemas. La gestión tiene problemas con los docentes, con la policía, en realidad con los médicos, con los enfermeros, con el sistema de salud. Están todos mal. Entonces, yo invito a recapacitar, a generar un ámbito de diálogo, más allá de las expresiones sindicales. Tenemos que tener un ámbito de diálogo y recomponer nuestra querida provincia, que hoy está mal y tiene responsables, y no somos los trabajadores. Yo le agradezco este tiempo. Quiero cerrar para darle buenas noticias para la negociación. Yo quisiera que se diga cuánto cobra un director actualmente de Estado de la política, cuánto cobra un secretario de Estado, cuánto cobra un ministro, y además los gastos que tienen por su movilidad que corresponde al cargo. Yo no estoy en contra de los gastos de la política que hacen al mejor servicio de la prestación política del servicio. Claro. O sea, la política es un servicio, por supuesto, y el político tiene que ganar bien. Ahora, no solo el político, claro, porque si un director, vamos a suponer, yo no digo que sea esto, ¿no? O un vicepresidente de lotería, no digo que sea esto, digo un ejemplo, cobra 20, 25 millones de pesos, supongamos que fuera ese número, un docente no puede ganar menos de 1 millón. Claro. Si un director está en 10 palos, supongamos, no digo que sea este el número, un docente no puede ganar 1 millón. Un ministro, entre su movilidad y todo, no puede estar sacando más de 20 palos, supongamos, no digo que sea este el número, y un docente menos de 1 millón. Entonces, claro, está todo bien, pero son trabajadores también los que liquidan los sueldos de los funcionarios o las dietas. ¿Cuánto gana un diputado de la provincia? Un senador, ¿querés que veremos el Senado, lo que es el Senado? Permítame una expresión, el Senado, la dejo ahí. ¿Cuánto cobra un senador? No puede un docente ganar menos de 1 millón. Entonces la política se está pasando por lados que no corresponden. La labor de los trabajadores, que cuando se enferman son los que primero lo atienden, por tener un accidente, ¿dónde cae? En manos de los trabajadores. Tener el servicio de justicia en manos de los trabajadores judiciales. Tener un problema en la calle, ¿a quién le pedía? El policía a la esquina. Educar a tu hijo, ¿a quién se lo pedía? A los docentes. Entonces no puede ser que un funcionario gane 20, 25 veces más que un docente. Gracias por su tiempo. No, les agradezco a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Sergio. ¿Te das cuenta, Carlos, que el tema es muy complejo?
Así es. Nos quedan 4 minutos. Yo sé que vos tenías un tema que no sé si ingresa en ese tiempo, de algo que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de la justicia, ¿no? Justicia hablamos la otra vez de justicia restaurativa. Sí. Y yo te había dicho que preparé un artículo que seguramente va a salir en la parte digital de Nota 22, que es la justicia terapéutica. Y te cuento una breve anécdota. Yo daba clase en el doctorado en Derecho en la Universidad Católica, le dábamos clase a abogados brasileros, y uno de esos abogados, yo le preguntaba, como tenía que hacer la parte de ayudarlo a realizar la tesis, me dice, y digo, ¿a qué te dedicas vos? Me dice, yo soy juez terapéutico. Lo cual me llamó la atención porque no había escuchado nunca esa palabra, ¿no? Entonces me puse a estudiar a ver qué era, esto ya hace más de 10 años, ¿no? 15 años más o menos. Y la justicia terapéutica tuvo su inicio de alguna manera en la década del 80, más o menos, buscando diferenciarse de la justicia tradicional clásica retributiva, se llama, que si cometés un delito te aplica una pena. Cometés un delito te aplica una pena. Que es una justicia que viene de hace 250 años más o menos, en virtud del cual, se retribuye un mal, que es la pena, por un mal que la persona cometió. Aquí lo que se pretende, fundamentalmente con temas juveniles y temas de adicciones, de drogas, y yo fui después a Miami a ver cómo funcionaban los jueces, los juzgados de drogas se llaman, que es un poco lo que me decía este abogado brasilero, que ahora ya fue camarista y luego ahora ministro del Tribunal Electoral en Brasil, en Ponta Grossa. Me decía que lo que tratan de resolver es la situación emocional de la persona, la enfermedad. Primero tratar de curarlo, por ejemplo un caso de un adicto, ¿no? Es decir, procurar curarlo más que aplicarle una pena y mandarlo a la cárcel. Lo cual me pareció muy atinado en ese momento, y yo creo que lamentablemente se perdió en la Argentina ese rumbo que se venía llevando, especialmente por ejemplo en casos de delitos de menores, que son infracciones menores, que no son infracciones graves, para evitar que esa persona vaya a la cárcel a contaminarse con la escuela del delito, ¿no es cierto? Y que salga peor. Entonces, primero curarlo si tiene una afección mental, tratar de ayudarlo. Y además de eso, se explica bien en el artículo, se pretende cambiar el lenguaje de la justicia, de los fallos, de las audiencias, no tanto que se lo escuche el juez, digamos, dando teoría del caso, sino escuchando, hablándole, tuteándolo a la persona que sería el justiciable, ¿no es cierto? Y que entienda que cuando se le aplica una medida, por ejemplo, obligarlo a que haga un tratamiento terapéutico, es para su bien. O sea, explicarle por qué la medida de la justicia es para su bien, no para su mal, como normalmente se entendió el sistema penal tradicional. Carlos, la verdad que hicimos un programa muy intenso, son tiempos muy difíciles. Nosotros, de alguna manera, yo le digo lo que yo pienso, le agradezco a usted por estar del otro lado. La gente te para a ese teléfono que aparece ahí en pantalla, no sabe la cantidad de mensajes. Nosotros vamos a empezar a leer los mensajes que nos mandan, apoyándonos, criticándonos, diciéndonos que hay cosas que tenemos que corregir, otras que tenemos que aclarar en cuanto que es más amplio de lo que nosotros decimos, y le agradezco un montón. El último estaba hace un rato de Intillaco, nosotros, o sea, imagínense la cantidad de gente que nos ve. Ahora, eso lleva una gran responsabilidad. Nosotros la cantidad de información que tenemos tratamos de resumirla en 1 hora y dar una opinión. Nosotros estamos obligados a decirle a la política, presten la atención a la gente, no se la puede estar todo el tiempo sancionando, cuestionando. Por eso le dije, Poletti, si usted quiere mejorar el tránsito, tiene un montón de inspectores cobrando multa, no trabajando sobre la prevención. Tener empatía, digamos, pensar en la gente persona que está, ¿cuánto le paga el empleado municipal y cuántas multas le está cobrando? Capaz que se le un policía, un docente, ¿entendés? ¿Cuántas dificultades para renovar un carnet de conducir? Yo no digo que no se cumpla la norma, yo lo que digo es,
empecemos a tener empatía con la gente, porque los tiempos Bueno, son te difíciles. hago una pregunta, Pisen Maxi. la realidad, ¿me entendés? Una pregunta para que se entienda lo que estamos queriendo transmitir. ¿Cuántos paquetes de arroz es una multa? Bueno, yo soy muy malo para ir al súper, pero no es poco. Sin ninguna duda, no es poco. A partir de enero aumentaron un montón en ¿Cuántas Santa Fe. familias Hablaba viven con con un paquete de concejales arroz que me en un día decían, no cometás una multa a partir de enero porque vas a ver lo que te van a salir. Claro. Entonces digo yo, intendente, la persona más cerca, porque la norma, la ordenanza sale porque el intendente la promueve. Si pasa como a nivel provincial. El Consejo Municipal está del lado del oficialismo, levanta mano, y del lado de la oposición, que están para los reels de TikTok y de Instagram, porque no solucionan nada. La verdad no le solucionan nada a nadie. Entonces yo tengo que ser honesto, porque si no, a ver, es lo que pienso. Además yo lo hablo con los muchachos, con las chicas. Escúchame, ¿solucionan algo a alguien? Son dirigentes importantes, caminan mucho en la calle, pero no le solucionan nada a nadie. Entonces digo, empecemos a ver, acerquémonos un poquito a la gente, porque, a ver, no está bien la gente, está con problemas de inseguridad, con problemas de ingreso, tienen chicos en edad escolar con dificultades. Fíjate el mal humor del grupo WhatsApp de padres, nomás del trabajo que uno participa. Fíjate, a ver, la gente no está. Entonces, tengan un poco, me encantó la palabra que usaste, empatía. Empatía con la gente. Tenés capacidad de sentir Con el un poco, ciudadano. ponerte en lugar del otro. Muchos de los cuales te votaron. O sea, no es Gracias que- a esa gente sos intendente o sos gobernador. gobernador. Ojo, esto insisto, no es nada contra ningún político en No, particular. por supuesto. Nosotros lo que De decimos, forma genérica, pero aplicativa. tratamos de decirle, che, presten atención, porque la verdad es como que están medio, ¿viste? Nos vemos la semana que viene. Gracias, Carlos. No, gracias a vos, Maxi, un gusto.